Alejandro Bongiovanni. Te cuento y les cuento a todos nuestros oyentes que Alejandro Bongiovanni es abogado, es magíster en Economía y en Derecho y también en Ciencias Políticas. Trabaja, entre otras cosas, en la Fundación Libertad. Bueno, Alejandro, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo andas, Maxi, querido? Un gusto saludarte. Che, gracias por atenderme en la mañana de hoy. Gracias a vos por invitarme. ¿Cómo vas llevando la cuarentena, Alejandro? A nivel personal, mal, o sea, me da vergüenza decir mal porque hay gente que la está pasando mucho peor, pero nada, vos sabés que soy de Santa Fe, extraño mucho volver, extraño mucho ver a mi familia, a mis amigos, ya son demasiados días, pero bueno, nada, de nuevo me da vergüenza decir que la estoy pasando mal porque hay gente que lamentablemente la está pasando mucho peor. Sí, sí, pero bueno, es una situación psicológica también entendible, ¿no? Porque yo también, siendo de Rosario, Augusto que está del otro lado es de Entre Ríos, y nos pasa mucho este sentimiento común, ¿no? De más allá de que van más de 100 días y no podemos ir, uno tiende a pensar cosas, ¿no? Che, ¿qué va a pasar? ¿Y esto cuándo se va a extender? ¿Cuánto se va a extender? La certidumbre, ¿no? Creo que la palabra complicada es certidumbre. Esa palabra, coincido, me parece una palabra clave porque, bueno, a ver, lo ha dicho gente que entiende mucho de esto, mucho más que yo, pero el poder proyectarse, esto va a terminar el 31 de julio, ok, perfecto, vos ya te proyectás, psicológicamente esperás eso. Cuando vos no sabés qué va a pasar en el futuro, el estrés se renueva todos los días. Entonces hoy tú estás en una cuarentena dura hasta el 17 de julio, y después qué va a pasar nadie te lo dice, nadie sabe. Entonces, honestamente uno no sabe, por ejemplo, cuándo va a poder volver a ver a su familia en Santa Fe, o en Entre Ríos, o en Rosario, y es muy estresante. Eso desde el punto de vista personal. Vamos desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista como sociedad. ¿Cómo ves que nos está impactando la cuarentena desde el punto de vista económico? Ya que, bueno, obviamente, como te presentaba, tenés títulos importantes para poder charlar sobre esto, ¿no? Magíster en Economía, en Derecho y en Ciencias Políticas. Gracias. Juntame un poco las tres cosas, a ver, la economía, las ciencias políticas, el derecho. En la economía la palabra certidumbre, que recién la mencionamos en el título personal, tiene mucha incidencia. O sea, la economía es la ciencia que estudia cómo se administran recursos que siempre son escasos. Y la administración de los recursos siempre tiene un horizonte temporal. Y ese horizonte temporal uno lo maneja con criterio de incentivos, y para esos incentivos es fundamental la certidumbre. O sea, tengo un negocio, banco el alquiler un mes más o 2 meses más, ¿compro mercadería o no? ¿Qué va a pasar con mis clientes? ¿Van a tener trabajo el mes que viene o no? Todas esas decisiones yo las tengo que tomar con un mínimo criterio de certidumbre. Y acá no se le ha dado a nadie ese criterio de certidumbre económica. Y por eso se han despilfarrado recursos terribles, que muchos de los cuales se hubieran perdido igual por la dureza de la cuarentena y la pandemia. Pero además, muchos se están perdiendo por no dar certidumbre. Entonces, los negocios hoy no saben si van a abrir el mes que viene o no, si esto se termina el 17 de julio o no. Empezamos diciendo que esto duraba 15 días, después que duraba un mes, después que duraba 2 meses. Llevamos más de 100 días y la certidumbre está haciendo estragos. Entonces, en una economía argentina que está derrumbando 26,4%. El interanual es terrorífico. Esto todavía no lo vimos. Y cuando salgamos, o sea, muchos lo están viendo, por supuesto, no quiero ser irrespetuoso, muchos lo están viendo y de manera muy cruda, pero mucha gente todavía no lo vio. Y cuando salgamos de la cuarentena lo vamos a ver, porque la plata no va a alcanzar, muchachos. Realmente no va a alcanzar. Ha habido un proceso de destrucción de riqueza colosal. Entonces, me parece que económicamente la cosa es muy grave. Desde el punto de vista del derecho, bueno, a mí no me gusta, a mí me parece que esta cuarentena, así como está planteada, no goza de legalidad. Digamos, tendría que estar el Congreso interviniendo en estas medidas. No puede ser meramente por decreto. Estamos hablando de la suspensión de libertades constitucionales muy básicas. No solo la de circulación, también la de ejercer industria lícita, también la de comerciar. Entonces digo, la legalidad no me gusta y las consecuencias económicas menos. Sí, y justamente también lo que vos decís hablando del derecho, ¿no? Por la perdurabilidad en el tiempo. ¿Por qué no es que estás hablando de un plazo de inicio y de finalización? Son decretos que se van renovando permanentemente, claro. Y que justamente lo sumamos a lo que decías al principio, la falta de certidumbre hace que los derechos constitucionales empiecen a ver, no sé si la palabra exacta es vulnerados, pero sí resentidos. ¿Y por qué saco la palabra vulnerados, que seguro
seguramente es un término que sí se puede utilizar en un fallo judicial a futuro. Digo porque acá hay dos cosas, ¿no? El miedo que te genera por un lado, o que se genera en la sociedad por un lado, entendiendo la situación sanitaria y que acá se puede morir más gente, y por el otro lado el tema económico. Entonces, si vos sos Alejandro Bongiovanni y me decís esto al aire, hay mucha gente que te va a decir, che, vos sos una anticuarentena, vos estás pensando que la gente, o querés que la gente se va a morir. ¿Cómo le explicás que no es necesariamente eso? Bueno, es que yo no te lo planteo desde el principio. Para mí la cuarentena era una buena medida para diseñar una política pública. Ahora, una política pública no es la cuarentena. La cuarentena es el tiempo que vos te tomás, es el parar la pelota y mirar dónde están los compañeros, es respirar un minuto, te cayó algo nuevo que no generaste vos, que no es tu culpa, por supuesto, digamos, el gobierno argentino no tiene la culpa del coronavirus, les cayó algo nuevo, como le cayó a todo el mundo, entonces sí, bueno, pará. Quédense todos quietos un minuto, vamos a ver cómo se combate esto, qué necesitamos, qué respiradores tenemos, qué camas tenemos, dónde las tenemos, cómo hacemos para que la logística sea más ordenada, cómo testeamos, palabra fundamental que durante muchos meses estuvo ausente en Argentina, el testeo, qué tipo de testeo vamos a hacer, cómo vamos a focalizar y cómo vamos a ir saliendo de esta cuarentena que nos tomamos para diseñar todo esto. El error, a mi entender, fue suponer que la cuarentena suplía la política pública. Decir, bueno, no, nos vamos a quedar todos encerrados hasta que pase algo. Que es un evento que no está claro. Y, por supuesto, yo no soy del palo, pero he intentado leer todo lo que he podido, de papers médicos, y he intentado escuchar a todos los epidemiólogos. Y no está para nada claro este evento, esta ocurrencia del pico, digamos. Por algo se va cambiando todo el tiempo, porque el pico no es una ocurrencia exógena. O sea, lo que vos hagas cambia también ese pico, y también es cierto que si cuanto más encerrado estás, más contagio reprimido hay, y por ende el pico se aleja. Claro. Y la otra ocurrencia es la vacuna, que tampoco depende de Argentina, que veremos cuándo sucede. Para los más optimistas va a ser en algún lugar del 2021. Entonces digo, ¿hasta cuándo vos la vas a mantener a la cuarentena? Ahora, pensemos en voz alta y reflexionemos para ver cómo se maneja esto, cómo debería haberse manejado y no se manejó. Porque el gobierno argentino, ¿qué te dice? O el propio presidente te dice, nosotros, y te lo dijo al principio, después dejó de decirlo, pero al principio lo dijo, nosotros seguimos las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud en relación a la cuarentena, en relación a mesetar las curvas, etcétera. Ahora, en los últimos discursos dejó de hablar de Organización Mundial de la Salud, se ve porque están un poco perdidos, no sé, y no habla tanto de eso. Ahora, si seguimos a la Organización Mundial de la Salud, nos va como nos va en el punto de vista económico. Otros países que no la siguieron, como Estados Unidos, por ejemplo, bueno, tienen una cantidad de infecciones y de contagios alarmantes. ¿Qué hacemos entonces? Sí, bueno, es muy buena porque probablemente no haya una receta objetiva, porque cada país tiene su idiosincrasia. Y no todos los países tienen la misma espalda económica. Ahora, achatar la curva, lo voy a poner en términos expresamente urticantes, pero nunca se va a poder achatar la curva del todo o sea, se van a desbordar. Los sistemas de salud en algunos lugares se van a desbordar, en algunos lugares van a estar desbordados. A ver, ¿por qué pasa eso? Porque pasó en lugares con mejor hándicap en materia de instalaciones. Porque esto es como que vos tenés una pileta en un club y van el 80% de los socios va ese día al club. Claro. Sí, o tenés un restaurante y va todo el mundo que quiere ir a esos restaurantes. Todo el mundo que fue al restaurante en un año va un día. Bueno, se llena. Va a pasar en alguna medida. Va a pasar. Pasó en países con mucha mejor atención de salud que la nuestra. Va a pasar. Vos querés achatar la curva un poco para que pase lo menos posible, pero va a pasar. Ahora, después en la manta corta, lo que te sirve para una cosa te perjudica del otro lado, y ahí tenés que ver cómo estás. Ojalá Argentina hubiera hecho bien los deberes durante años para que el coronavirus sea nuestro principal problema. A mí me parecería bárbaro. Si nosotros fuésemos Alemania, estaría perfecto. El coronavirus es nuestro principal problema. Perfecto, tenemos la espalda fiscal, tenemos la espalda financiera, podemos tomar deuda, tenemos una moneda sana, no se va a arruinar la gente, no vamos a aumentar la pobreza como lo estamos aumentando, que también se transmiten vidas. Bueno, lamentablemente no lo somos Argentina. Es probable que tengamos las dos cosas, y esta es la nota triste, pero es probable que tengamos el pico de fallecidos por coronavirus, porque tarde o temprano esta cuarentena se va a soltar, y también el pico de pobreza. O sea,
nos agarra con las defensas bajas no solo en el sistema de salud, sino también en el sistema económico. Sí. Bueno, ojalá sea una lección para el futuro. Y también creo que tiene que ser una... El otro día lo decía, creo hoy es martes, el jueves o el viernes de la semana pasada, decía también que todo esto sirva para una gran lección para el interior del país y que vayan reforzando, porque lamentablemente esto va a llegar, de hecho pasó en Estados Unidos, que empezó en los grandes centros urbanos y se terminó dispersando por todo el país. Entonces, me parece que es una buena medida para que los sistemas sanitarios de las provincias comiencen a hacer lo que deben, porque en el momento que les llegue, que no les pase lo que está pasando en el área metropolitana, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo, y lo peor que podemos hacer para no evitar eso, que hay que tratar de evitarlo, es plantear esto como una cosa de unitarios federales, como una cosa de porteños contra gente del interior. Digamos. Comparto bastante porque se está viendo así desde el interior, lamentablemente. Claro. Es una idea atávica, ¿no? El vicio de las grandes ciudades populosas que contagian y que tienen no sé qué y transmiten la muerte. Es también un eco de la cuestión clasista, que por suerte espero que también se deje de lado. Esto es cosa de chetos que viajan, o de runners, o de lo que sea, y el interior virtuoso, y te lo digo yo, que tanto como vos... Sí, por eso te lo digo, pero yo lo estoy notando en amigos, en gente que habla... Esa es una idea tonta, es una idea absurda, políticamente es una idea absurda, pero además es una idea inexacta sanitariamente. O sea, la única diferencia que tiene Capital o el Gran Buenos Aires respecto de Santa Fe o lo que sea, es que hay más población y más circulación de población. Ahora, la gente después se comercia, intercambia y va de un lado para el otro, y el contagio se va a esparcir de manera más o menos homogénea. O sea, eso va a terminar sucediendo como sucedió en otros países. Alejandro, déjame preguntarte por el olfato político que tenés y obviamente... creo que vamos a compartir la visión antagónica que hay entre lo que pasa con el gobierno de la provincia, con el que pasa con el gobierno de la ciudad. Es como que esto se lo terminaron imponiendo, estas medidas restrictivas a Larreta. ¿Vos tenés esa misma sensación? Tengo la misma sensación. Sabés, por supuesto, que a mí no me cae para nada bien Axel Kicillof, pero también entiendo que para la provincia de Buenos Aires es un problema muy grande, sí, porque tiene la populosidad, digamos, de tener un distrito que confluye la mayor cantidad de gente, tiene una infraestructura muy, muy, muy deficiente, producto de décadas de negligencia, no años, no meses, décadas, y están muy asustados porque saben que las principales noticias de muertes y demás van a venir de ese distrito. También saben que tienen el poder, y esto creo que Rodríguez Larreta lo sabe también, y la metáfora es desagradable porque en este caso es real, muchas veces lo usamos como algo no real, pero en este caso es real, de trasladarle los muertos a la capital. En esa tensión de poder, me parece que Larreta tiene que agachar la cabeza y dice, ok, cedo, porque jugar a la estrategia del halcón es muy peligroso en una circunstancia como esta. Entonces tienden a jugar paloma, digamos, por llevarlo a la teoría de los juegos. Sí, algunos dicen que en esa reunión le dijeron a Larreta, mirá que las personas van a empezar cuando se colapse la provincia, que ya está prácticamente, empiezan a venir a la capital, y el sistema se colapsa también. A eso me refería con esto de que es muy desagradable, pero es una metáfora que usamos generalmente, que es trasladar los muertos. O sea, sí, te van a decir, ok, si se desborda nuestra tribu, vamos a desbordar la tuya. Así que jugá paloma, coordinémonos y tratemos que esto no explote. En cierto sentido me parece bien. En cierto sentido me parece bien que haya cierta coordinación, porque también son dos jurisdicciones que están muy hermanadas en lo comercial, en lo social. Digo, los policías que nos cuidan en el microcentro o en la ciudad de Buenos Aires viven todos en provincia. Exacto, sí, exacto. Son muchos los puentes, digamos, comerciales, sociales, políticos y demás. Entonces, en cierto sentido la coordinación me parece bien. No me parece bien tener de rehén a nadie políticamente mira, si no haces esto te daño, pero bueno, nada, no me parece insensato tampoco la coordinación. Y con esto no estoy diciendo que me gusta Kicillof ni mucho menos. No, está bien, está claro. Augusto Niesgay está del otro lado por Skype que te quiere preguntar. Le podés preguntar a Alejandro Bongiovanni. Hola, Augusto. Hola, Alejandro, buen día. Igual. Quería
consultarte justamente, en medio de este análisis que haces, ¿en qué lugar crees que queda Alberto Fernández y el gobierno nacional en medio de esta disputa, no? Porque ya en el programa habíamos hablado de que al principio por ahí parecía que finalmente las fuerzas políticas se iban a unir, pero bueno, hoy, 3 meses después, ya quedó a las claras de que la grieta sigue estando y que hay una gran disidencia entre la provincia y entre la ciudad. ¿Dónde crees que queda Alberto Fernández en medio de este problema? Yo creo que Alberto Fernández, ya hablando en términos completamente políticos, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que Alberto Fernández está tratando de aprovechar la oportunidad de que la oposición, o al menos el principal espacio de oposición, que hoy sigue siendo Cambiemos, está en su propia interna, o sea, está en su propio laberinto, está definiendo qué va a hacer, cómo se va a posicionar, quiénes van a ser sus líderes. Yo creo que Alberto Fernández se siente muy cómodo dentro de la grieta, profundizando otra grieta. Me refiero a la grieta interna, o la grietita, o la rajadura, o la pequeña línea, digamos, divisoria dentro de Cambiemos. Entonces él está apostando está la oposición constructiva, representada por Rodríguez Larreta, que como ven se sienta conmigo y dialoga estas cosas, y la oposición destructiva, representada por Patricia Bullrich, o también por Macri, que por supuesto Alberto Fernández intenta asusar y volver a poner presente a la figura de Macri, porque es una figura que hoy mantiene bastantes niveles de desaprobación, igual que la figura de Cristina, digamos. Por algo están los dos medio parapetados, digamos, detrás de otros referentes. Déjame preguntarte para finalizar y linkeando con esto que estás diciendo, ¿cómo estás viendo esto de las escuchas ilegales y la causa con las detenciones que se han producido hoy en el entorno de Mauricio Macri? Me preocupan. O sea que justo el fin de semana estuve leyendo los libros fui a buscar un libro, no lo encontré, me encontré con un libro de Durán Barba, lo abrí, leí algo que me pareció gracioso y terminé leyendo. Tengo 3 libros de Durán Barba: Mujer, Sexualidad, Internet y Política, La Política del Siglo XXI y El Arte de Ganar. Y terminé pasándome el fin de semana leyendo los libros de Durán Barba para ver en lo que no le había pifiado, en lo que no le había acertado, ¿no? Pero vi una cosa que me pareció interesante de este muchacho, y es que él le pidió al equipo del PRO que cierre la CIDE, que cierre la CIDE o la AFI, no me acuerdo ya cómo se llamaba. Sí, en ese momento era la CIDE. Era la CIDE. O sea, Durán Barba se lo pide. Durán Barba, me pareció realmente no lo sabía, ¿no? Y dice, Durán Barba le pide al PRO que cierre la CIDE porque le parecía mal que haya una agencia que se dedique a espiar y a investigar. Te lo cuentan ahí, te lo cuentan dentro de unas anécdotas, y después eso se elimina de los borradores de políticas públicas. Pero me pareció interesante, pero mira vos, Durán Barba, en esto yo estoy de acuerdo. Para mí hacen más mal que bien. En gobiernos democráticos, sin hipótesis de conflicto y demás, hacen más mal que bien. Y el mal uso de la CIDE, o el de la AFI, es común a todos los gobiernos. O sea, todos los usan para espiar. ¿A quiénes? A ajenos y a propios, siempre. Entonces, a mí me parece, bueno, que estas causas avancen, que la justicia avance todo lo que pueda, que si hay pruebas contundentes, condene, y me parece bien eso, independientemente de quién esté del otro lado, me parece que es bueno. Por supuesto no me gusta que siempre sea en contra de uno o a favor de otro, pero siempre que un gobierno haya usado espías para espiar a favor o en contra, y eso la justicia lo encuentre pruebas, si lo condena, a mí me parece un avance republicano, así que lo veo bien. Alejandro, gracias por estos minutos con el arranque con Radio Sónica, te mando un abrazo grande, y esperamos tenerte pronto en la programación, que vuelvas con tu programa aquí al Grupo Sónica. Sí. Con mucho gusto. Te mandamos un abrazo muy grande, cuídate mucho. Fuerte abrazo, Maxi. Un abrazo. Alejandro Bongiovanni, abogado, magíster en Economía, en Derecho y en Ciencias Políticas, que trabaja dentro de la Fundación Libertad, muy conocida a nivel nacional y a nivel latinoamericano, charlando en la mañana de Radio Sónica.